contractual entre dos hombres que incluía la herencia de los bienes en el caso del fallecimiento de uno de los cónyuges. El matelot era generalmente el pirata, pareja sexual o compañero más joven y económicamente desfavorecido. Un notable de metaloge es la unión entre los piratas Lejoliv y Pulverín. También se conocen como casos de piratas mujeres con tendencias o rasgos homosexuales. Tal es el caso de Annie Bonny y Mary Read. Y la persecución de los homosexuales en la Alemania nazi tampoco fue una excepción. Durante la época nazi, la hemos visto a través de muchas películas, se consideró a la homosexualidad una inferioridad y un defecto genético. O sea que los alemanes sí consideraban que la homosexualidad tenía una carga genética y la consideraban como un defecto, por lo que se aplicó un artículo de una ley del Código Penal alemán de 1871. Aquí se trataba del párrafo que decía: un acto sexual antinatural cometido entre personas de sexo masculino o de humanos con animales es punible con prisión. También se puede disponer la pérdida de sus derechos civiles. Y llegaron más allá, creo yo. El triángulo rosa era un símbolo impuesto por los nazis a los homosexuales en los campos de concentración. Durante la República de Weimar, entre el final de la Primera Guerra Mundial y el ascenso de Hitler, esta ley pocas veces se puso en práctica, por lo que el Berlín de la década de 1920 era considerado un lugar de vida homosexual. Con la llegada del nazismo, los alemanes considerados homosexuales fueron apresados o internados en campos de concentración, donde muchos, ya sabemos, fueron asesinados. De acuerdo con el historiador alemán Klaus Müller, se calcula que aproximadamente 100.000 hombres fueron arrestados bajo el mencionado artículo penal entre 1933 y 1945. Aproximadamente la mitad fueron sentenciados a prisión y de ellos entre 15.000 y 10.000 fueron enviados a campos de concentración, de los cuales sobrevivieron unos 4.000 al finalizar la guerra, de 100.000 a 4.000. Wow. Aquí está tal y cual como la Inquisición, el pretexto era cualquiera, Exacto. ¿no? Y qué mejor algo así para darle. Y luego, luego nos preguntamos que por qué no salen de closet. Todo tiene una historia. A lo mejor no pasó hace 2 años, no tiene que haber pasado hace 2 años, 2 días, 2 semanas. Viene desde, pues se puede decir época reciente, contemplando que este concepto viene desde antes de Cristo. El hecho de que hablemos que esto todavía se realizó en el año 1900, se me hace reciente. Y obviamente los nazis, que 1945. exactamente, o sea, me refiero a los 1900 porque fue en 1920. Sí, en la década. El siglo pasado. Entonces, y relativamente, pues poco a poco, cada vez que logran tener el valor o la habilidad de poder salir a la luz, vuelven a ser correteados. Entonces, es muy difícil también que nosotros simplemente llegamos, sal de closet para que seas feliz. O sea, se conocen las consecuencias y es muy difícil para ellos y es una prueba totalmente de valor el hecho de decir, yo levanto la mano y yo soy de esta manera. Entonces, sí, la verdad es que sí hay que reconocer que con el aumento de las redes sociales y todo este tipo de cosas, ahora se ha expandido más la aceptación, etcétera, pero seguimos todavía muy en pañales en este aspecto, ¿no? Y pues regresando a la época de Hitler, los prisioneros considerados homosexuales dentro de los campos de concentración, como bien lo mencionaba Patti, eran identificados con un triángulo invertido de color rosa. A aquellos homosexuales que además eran judíos, se les obligaba a usar una estrella de David como triángulo invertido en color rosa. Este era el símbolo en memoria del exterminio de los campos de concentración. Es usado en la actualidad por asociaciones que luchan contra discriminación por motivos de orientación sexual. Después de la guerra, el citado párrafo siguió siendo ley en ambas Alemanias hasta finales de la década de 1960. De ese modo, algunos homosexuales que habían sobrevivido a los campos de concentración nazis fueron arrestados nuevamente bajo esta ley. Todavía, en 1998, el Parlamento alemán aprobó una ley para anular sentencias injustas impuestas durante la administración de la justicia penal nazi. 2 grupos fueron excluidos de la anulación integral de las sentencias nazis injustas.
los desertores del ejército y las personas homosexuales. De este modo, se les impedía a los sobrevivientes homosexuales los procedimientos destinados a limpiar su estigma legal y a percibir las compensaciones por injusticias sufridas como si ocurren con otras víctimas. No fue sino hasta el año 2002 cuando dicha ley se modificó para incluir a los homosexuales. ¿Qué tal? Estamos hablando de épocas totalmente recientes. Exacto, estamos hablando nada más del siglo pasado, de hace quizás 60, 70 años atrás nada más, y las cosas no han cambiado aún. Y de repente nos brincamos al año 1998 y al año 2002, que prácticamente todavía está a flor de piel. Uh-huh. Entonces, en el 2002, o sea, se me hace totalmente, imagínense qué tan difícil es el concepto homosexual, que a pesar de que empezaron a aplicar esta ley en el año 1960, fue hasta el año 2002 que se dieron a la tarea y se encontró el valor para poder modificarla y poder erradicar estas injusticias hacia las personas de diferentes gustos. Preferencias. Exactamente. Uh-huh. Exacto, un ostracismo, una relegación total. Tengo personas muy amigas, muy allegadas amigas, que han pasado décadas en el closet, décadas, por el que dirán, por la familia. Es un sufrimiento, pienso yo, atroz, en silencio, el no poder tener una pareja, el no poder presentarla, el no poder vivir su vida. De hecho, yo les agradecería muchísimo a nuestros amigos homosexuales que opinen también. Aquí tengo 2 amigos míos que están opinando, pero no estoy todavía como que muy segura de que quieren que yo diga sus comentarios o no. Solo déjenmelo saber. También le mando un saludo a Misla Barco, quien nos está escuchando desde un principio, y nos mandó una lista de palabras que vamos a comentar cuando hablemos de lo que es la homofobia. Y bueno, un saludo muy cariñoso. Ella suponía estar aquí a acompañarnos hoy, que está por aquí, pero bueno, está ocupada, y nos manda una lista de palabras que le gustaría que comentáramos, que existen en nuestro idioma y que refuerzan lo que es la homofobia. Lo vamos a hacer un poquito más adelante. Yo sigo aquí batallando con esto, pero bueno, les cuento que los homosexuales se encontraban entre los grupos que fueron exterminados en el Holocausto nazi, como ya lo dijo Patti. Y aunque no hubo ningún esfuerzo sistemático para eliminar a todos ellos, wow, como se hizo en cambio con los judíos o los gitanos, a los homosexuales que fueron enviados a morir en los campos de concentración se les seleccionó a menudo para acoso, tortura y asesinato especial, tanto por los otros encarcelados como por los guardias, que seguramente también los usaron como objeto sexual, porque pasa mucho, ¿no? Esta parte que nosotros hemos seguido, esta parte histórica que hemos estado siguiendo, es para definir las vicisitudes que ha pasado la comunidad homosexual y lesbiana a lo largo de la historia. Se presentan casos de aberraciones, sí, como en todo, como en las parejas heterosexuales, como en las sociedades heterosexuales, porque no se escapa a eso. El hecho de ser promiscuo no significa ser homosexual, eso tiene que ver ya con la decisión personal de cada individuo, de cada sociedad también. Ahora vamos a lo que es lo justo, la ley. La parte que más me gusta y me interesa. El matrimonio entre personas del mismo sexo en los Estados Unidos, también conocido como matrimonio gay, es reconocido por el gobierno federal y todos los estados desde el 26 de junio de 2015. Qué alegría tras la sentencia del caso Obergefell contra Josh del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que declaró que todos los estados tienen obligación de conceder licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo bajo la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Antes de la sentencia, el matrimonio igualitario ya era reconocido por 37 estados y la capital federal. Previamente, el 26 de junio del 2013, la Corte Suprema de los Estados Unidos derogó la Ley de Defensa del Matrimonio y la Proposición 8, injusta proposición que prohibía los matrimonios entre personas del mismo sexo, volviendo a ser legal en el estado de California.
Aunque anteriormente los matrimonios entre personas del mismo sexo habían sido legalizados en California entre el 16 de junio del 2008 y el 4 de noviembre del 2008, recordemos aquella fecha, con el alcalde Gaynor en San Francisco, después de lo cual se aprobó la Proposición 8, que prohíbe estos matrimonios. A pesar de eso, la proposición mantiene el reconocimiento de las uniones realizadas. En todos los estados, debemos de destacar, la legalización se ha alcanzado por sentencias judiciales, por vía legislativa y a través de referéndums, por gente valiente que se ha levantado y ha dicho esto no es justo, que ha peleado por sus derechos. Hacia mayo de 2013, 9 estados prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo a través de estatutos y otros 30 a través de la constitución de sus estados. Es un batallar para todas las personas que llevan el mando de la política, para todas las personas que llevan la batuta, como dicen por ahí. El hecho de querer abarcar, tú sabes, la igualdad para todas las personas debe ser muy difícil. Y no es sino hasta que llega una persona que se encuentra en esa situación que mete presión y que mete entusiasmo y que levanta la mano para decir aquí estamos nosotros. Exacto, y lo maravilloso es que una ciudad como San Francisco, tan querida, tan luchadora, donde ha habido gente que ha levantado la mano y ha luchado por sus derechos desde el inicio, ¿no? Los derechos de los homosexuales y las lesbianas, como vamos a ver también haciendo un recuento histórico. Cuando sucedió esto en 2008, no se quedaron sentados. Lucharon, siguieron. He visto un programa en el HBO donde narra exactamente los pasos que siguieron y cómo llegaron hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, hasta que lograron finalmente el 26 de junio del 2015 lo que la ley establece, que es lo justo. Claro que sí, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, y lo importante que es el reconocimiento, porque no simplemente se trata de casarse, cualquiera se puede ir a casar a la playa y decir yo me casé con mi novio o yo me casé con mi novia. Lo importante aquí, lo destacable de esta nueva ley es de que ya pueden compartir derechos. Exacto, y que el amor es amor, que la situación, esta ley ganó mucho la posición que decía que el matrimonio tenía la razón principal, la de la procreación. Eso fue desbancado totalmente. Dos personas se conocen, se enamoran, quieren estar juntas, quieren compartir derechos, quieren que la otra persona, en caso de que le pase algo a una de ellas, la otra persona tenga acceso a los beneficios de seguro social, de retiro y a todo lo que pueda tener derecho una pareja heterosexual. Exactamente. Y pues el movimiento social para obtener los derechos y las responsabilidades del matrimonio en los Estados Unidos para las parejas del mismo sexo comenzó temprano en la década de 1970. El tema se hizo prominente en la política estadounidense durante el año 1990, especialmente una vez que el Congreso aprobó la Ley de Defensa del Matrimonio en 1996. Durante la primera década del siglo XXI, la opinión pública para la legalización creció considerablemente y las encuestas actuales muestran que la mayoría de los estadounidenses apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así es, la proporción del 57% de estadounidenses que apoyan el matrimonio homosexual es la más alta en los 20 años que Pew lleva efectuando el mismo sondeo a nivel nacional. Y hace solo 5 años eran más los estadounidenses que se oponían a las uniones gays, un 48%, que los que lo apoyaban, un 42%. Aquí quiero hacer una pausa para comentar. Tengo 2 personas que son homosexuales en nuestra línea. Una mujer y un hombre, no voy a dar nombres. Uno opina que si bien está de acuerdo en todo lo que estamos diciendo acerca de la homosexualidad, lo que es una aberración es el matrimonio. Ahí les va de tarea. La otra persona opina y dice, primero, no es cuestión de gusto o de preferencia, es simplemente una forma de vida. Así nací y así soy. Ahora, en general, hablando socialmente, hay tolerancia, todavía no hay aceptación. ¿Quién se creen los heterosexuales para decir podemos tolerarlos?
Tengo un libro y me voy a la realidad. Tomando como punto de partida, las personas por ser diferentes siempre van a ser criticadas, atacadas y hasta perseguidas. Pero las personas diferentes y con valor siempre nos